Saludos. Continuando con la serie sobre conjuntos, seguimos en la forma en que se describe un conjunto, lo que permite introducirnos posteriormente en el concepto de predicado. Pero antes realizaremos un ejercicio sobre pertenencia en conjuntos. Así que empecemos. En el vídeo anterior vimos el concepto de pertenencia de un elemento a un conjunto determinado y la representación en diagramas de Venn, utilizando la idea de zonas dentro del diagrama. Con eso en mente, resolvamos este ejercicio en el que se nos pide representar el conjunto solicitado en el diagrama de Venn. Vemos en el diagrama el conjunto M correspondiente a los alumnos que estudian matemáticas, F a los que estudian física y Q los que estudian química. Para los alumnos que no estudian estas materias, las ubicamos fuera, es decir, en la zona 1 del diagrama. El primer grupo o conjunto que solicitan son los alumnos que estudian matemáticas y también física. Analizando las zonas del diagrama, el conjunto solicitado se construye con las zonas 7 y 8. Note que al no mencionar la materia de química, es como que no existiera ese conjunto. El segundo conjunto que solicitan son los que estudian física o química. En este caso, vemos el conector lógico de la disyunción, por lo que las zonas solicitadas serían la zona 2, 3, 4, 6, 7 y 8, englobando los conjuntos F y Q. El tercer conjunto solicitado es el formado por los alumnos que estudian solo una materia. En este contexto, no mencionan cuál materia, por lo que nos regimos a lo que presenta el diagrama de Venn. Por lo tanto, los alumnos serán los que se encuentran en la zona 2, 3 y 5, pues cada una de estas zonas está separada de las otras dos, es decir, son disjuntas. El cuarto conjunto solicitado se conforma con los alumnos de química, pero quitando los que estudian también matemáticas. Eso nos deja con las zonas 2 y 4. Con lo que concluimos este ejercicio. Pero también nos podemos topar con ejercicios que nos colocan las zonas resaltadas y nos piden describir en palabras el conjunto formado, es decir, lo contrario a lo que hemos hecho. Veamos este tipo de ejercicios. En el enunciado del problema se indica lo que mencionamos. Nos darán zonas coloreadas y debemos construir la frase que describe a ese conjunto. En la primera agrupación se colorea casi todo el diagrama, exceptuando la zona 5. Por lo tanto, podemos usar la palabra todos y luego quitar lo que corresponda a la zona 5. Con esto tenemos la frase todos los alumnos excepto los que solo estudian matemáticas. Se podría también construir una frase más larga añadiendo cada zona coloreada por separado, pero siempre es mejor tratar de construir frases cortas que resuman de la mejor manera lo que vemos. En la segunda agrupación solicitada vemos la zona 3, 6 y 8. La zona 3 sería alumnos que estudian solo física. La zona 6 sería alumnos que estudian matemáticas y química pero no física. Y la zona 8 serían alumnos que estudian las tres materias indicadas. Note que se mencionan las tres materias indicadas porque el enunciado menciona que en la universidad se estudian diversas materias y no se mencionan todas estas materias, únicamente tres de ellas. Ahora bien, si unimos todas estas frases con una coma,
No sería correcto porque en lógica ya vimos que las comas en estos casos representan una conjunción. Quizás podamos colocar la letra O para unirlas con disyunción inclusiva, lo que sí sería correcto, pero la frase resultante sería muy larga. Resumiendo, lo que se ve se puede decir como alumnos que estudian matemáticas y química más los que estudian solo física. Note que usamos la palabra más con tilde, no sin tilde. Sin tilde equivale a una conjunción. Con tilde, como estamos haciendo, se interpreta como agregar o añadir a lo que ya tenemos. En la tercera agrupación, vemos coloreadas las zonas 4, 6 y 7, lo que permitiría decir rápidamente alumnos que estudian dos de las materias indicadas. Sin embargo, esta frase involucra también a la zona 8 porque no se está restringiendo tácitamente el número de materias. Por eso, se sugiere agregar la palabra solo o únicamente. Con esto la frase quedaría alumnos que estudian únicamente dos materias de las indicadas. La cuarta agrupación se observa que todas las zonas dentro de los tres conjuntos, excepto la zona 8, se encuentran resaltadas, por lo que podemos decir eso en estas palabras. Alumnos que estudian cualquiera de las tres materias indicadas, excepto las tres a la vez. Y con esto finalizamos el repaso de lo visto en el vídeo anterior. A continuación seguiremos con la descripción de un conjunto. Bien, continuando con el tema que quedó pendiente en el vídeo pasado, en el que nos quedamos hasta este listado de las formas en que se puede describir un conjunto por diagramas, ya sea de Venn o Euler, por extensión o también llamada tabulación y finalmente por comprensión. Ahora veremos con mayor detalle los dos últimos, pues el primero ya se lo he explicado en el anterior vídeo. Sin embargo, volvamos a verlo un poco. Los diagramas de Venn o los diagramas de Euler consisten en encerrar a los objetos con formas cerradas, de tal manera que se pueda entender qué elemento está dentro de una forma y qué elemento está afuera. En el caso planteado en la vista, el esquema usado es el diagrama de Euler, pues no se encuentran dibujadas todas las posibles zonas que se pueden dar para cuatro conjuntos. Pero si solo dejamos dos conjuntos para que se pueda generar un diagrama de Venn, por ejemplo A y D, se observa que se visualizan las cuatro zonas requeridas para estos diagramas. La descripción de un conjunto por extensión o tabulación consiste en listar los elementos del conjunto. Se lo hace colocando los elementos encerrados entre llaves y separados con comas. Si podemos colocar el último elemento del conjunto como son los elementos mostrados, se dice que el conjunto es finito, es decir, que tiene fin, porque tiene un número determinado de elementos que se puede contar. Pueden existir conjuntos exageradamente grandes, pero igualmente son finitos, como el conjunto de granos de arena en una playa cualquiera. Aunque parece que es una cantidad incontable, lo cierto es que sí se puede contar. Tomará su tiempo, pero se puede contar. Hay ocasiones que se permite colocar tres puntos seguidos en la mitad del listado, con el propósito de no escribir todos los elementos de un conjunto. Pero esto se hace exclusivamente cuando se entiende perfectamente el patrón que siguen los elementos listados. En nuestro ejemplo, para el conjunto H podemos intuir que después del 3 viene el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7 y los restantes que sí se encuentran listados. ¿Por qué? Porque el patrón que se visualiza hace pensar en los números del 1 al 10. Para el caso del conjunto T, se observan las primeras letras del alfabeto al inicio y las últimas del alfabeto al final. Se intuye entonces que los tres puntos seguidos reemplazan a todas las letras del alfabeto que se encuentran en medio. Como se pueden contar, entonces estos son conjuntos finitos.
Pero también existen conjuntos que no es posible terminar de contarlos. Se puede tratar de contar sus elementos, pero es un trabajo que se sabe nunca terminará. Por ejemplo, los conjuntos E, R y F. El conjunto E empieza con el elemento 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Hay un patrón que los tres puntos seguidos al final me indican que nunca acabará esta secuencia. El conjunto R, por su parte, empieza y termina con tres puntos seguidos, colocando en el medio el patrón de los elementos. Esto sugiere que no tiene principio ni fin la secuencia de números que forma el conjunto. Pero el conjunto F es un poco más complicado de visualizar, aunque el patrón está ahí. Observando un poco se puede ver que si tomamos los dos primeros números, el 0 y el 1, y los sumamos, nos dará el tercer número que es un 1. Luego si sumamos el segundo con el tercero, nos dará el cuarto. En otras palabras, cada número es igual a la suma de los dos anteriores, exceptuando los dos primeros. Esta serie de números es famosa y se la conoce como la serie de Fibonacci. A estos conceptos, que tienen infinito número de elementos, se los conoce como conjuntos infinitos. Y para listarlos, se puede conocer el patrón que siguen. Normalmente, en matemáticas, se utiliza la siguiente forma para describir este tipo de conjuntos infinitos, aunque también se usa en conjuntos infinitos. Veamos entonces la siguiente forma de descripción de conjuntos. La descripción de un conjunto por comprensión consiste en expresar las características en común que tienen sus elementos. Pero eso sí, se requiere que previamente de forma obligatoria hayamos definido un conjunto referencial de donde se obtendrán todos los elementos que entran a formar parte de este conjunto. La manera de expresar el conjunto es la siguiente. Lo que se encuentra en color verde es primero el nombre del conjunto que queremos dar. El segundo es la variable que representará a los elementos del conjunto. Y finalmente viene la característica común de los elementos. Por ejemplo, el conjunto A es el conjunto formado por todas las X, tal que X es un animal vertebrado. Esta estructura gramatical puede cambiar un poco, pero la idea es que esté conformada por estas tres partes indicadas en verde. La descripción sería escrita de manera formal con llaves y con la estructura que se indica, donde la primera parte es el nombre que queremos darle al conjunto, normalmente con una letra en mayúscula. La segunda parte es la variable o estructura que representa los elementos del conjunto. La estructura puede estar formada por varias variables que representarán a su vez objetos que serán obtenidos de algún referencial. Ya veremos posteriormente ejemplos así. Por otra parte, la barra vertical indica la frase tal que o tales que, dependiendo de cómo se quiera entender el contexto de la descripción que se quiera dar. Este símbolo no es único. También se usa la barra diagonal o los dos puntos verticales. Finalmente, la última parte es la descripción de aquello en común que tienen los elementos. Lo vamos a representar como una P seguido por unos paréntesis que encierran la variable o variables colocadas al principio. Esta P se la conoce como una expresión abierta, porque como está expresada en términos de la variable, no podemos darle un valor de verdad. Es la misma situación que vimos en el vídeo anterior cuando hablábamos de la pertenencia de un elemento X a un conjunto. A las expresiones abiertas también se las conoce como predicados, y es la forma que utilizaremos en esta serie de vídeos. Tomemos como ejemplo el conjunto A expresado por comprensión de la manera en que se ve escrita. Conforme a lo ya visto, se lee como A es el conjunto de las X, tal que X es un animal vertebrado. Note que en el predicado escrito es obligatorio el uso de la variable o estructura con la que hayamos nombrado a los elementos del conjunto. En este otro caso, el conjunto B
tiene como variables asignadas a los elementos la letra Z, leyéndose de la misma forma que en el caso anterior, pero usando la Z. En el predicado puede colocarse una frase que explique la característica en común o una expresión matemática, como en este caso, que me indique cuáles Z son los que cumplen con la expresión. Para este ejemplo con el conjunto C, observamos una estructura representando a los elementos del conjunto. Ya no es una letra, sino dos letras que forman lo que se conoce como par ordenado, algo que estudiaremos en vídeos posteriores. En el predicado se colocan las variables que forman la estructura del elemento sin utilizar los paréntesis. En el siguiente conjunto, el D, tenemos algo similar, pero el predicado es una expresión matemática que contiene las dos variables de la estructura del elemento. Finalmente, tenemos el conjunto E, en el que se ha agregado algo más en la definición de la variable, que representa a los elementos del conjunto. Se observa que al nombrar al elemento hemos indicado explícitamente de dónde salen los n. Esta es una forma de evitar definir el referencial, pues ya lo estamos incluyendo en la definición del conjunto. La frase que define al conjunto E también agrega esta idea de pertenencia, pero también debe quedar claro que esto no impide definir un referencial que sea más grande del que hemos colocado dentro del conjunto E y que lo incluya. Sin embargo, los cuatro primeros conjuntos sí requieren de un referencial. Practiquemos un poco con el siguiente ejercicio. En el enunciado se definen cuatro conjuntos, dos de ellos definidos por comprensión y dos por tabulación. Observando lo que se pregunta, está claro que es un ejercicio en donde se aplica el concepto de pertenencia y los conocimientos sobre operadores lógicos. Podemos tabular todos los elementos para una mejor comprensión del problema, aunque no es necesario. Si los tabulamos, debemos tener claro además que en la descripción del conjunto A se piden las vocales de la palabra calibración, donde encontramos la vocal A en dos lugares de la palabra. Sin embargo, no se debe repetir el elemento A en el conjunto. Cosa similar ocurre con la vocal I. En el primer literal tenemos una proposición compuesta, cuyo operador principal es un condicional. El antecedente consta de una proposición de pertenencia, por lo que nos preguntamos, ¿el símbolo de porcentaje entre llaves es un elemento del conjunto D? Y la respuesta es no, porque el elemento que está en D no tiene llaves. Por lo tanto, el antecedente del condicional será falso. En el consecuente del condicional tenemos una disyunción. El primer operando es una pertenencia que es verdadera porque el elemento se encuentra en el conjunto B, mientras que el segundo operando es una pertenencia falsa porque el elemento no se encuentra en el conjunto C. Aplicando los operadores lógicos a estos valores de verdad según corresponda, la proposición compuesta será verdadera. De hecho, en el momento en que el antecedente del condicional era falso, todo el condicional se hace verdadero. En el segundo literal, el operador principal es el bicondicional. Pero veamos primero los valores de verdad de cada proposición. En la primera, detectamos un falso pues la U no forma parte del conjunto A. En la segunda tenemos un falso nuevamente pues la I no está en el conjunto C. Finalmente, la tercera proposición es falsa pues la N tampoco está dentro del conjunto B. Luego tenemos que dos de estas proposiciones están negadas por lo que cambiamos sus valores de verdad.
Del lado izquierdo del bicondicional existe un condicional que es verdadero, pues el antecedente es falso y el consecuente verdadero. Finalmente realizamos el bicondicional entre los valores verdaderos, obteniendo que la proposición compuesta es verdadera. En el tercer literal, el operador principal es la conjunción. Empezamos con los valores de verdad de cada proposición simple. La primera es falsa porque no hay el símbolo numeral como elemento en el conjunto D. La segunda es verdadera, pues la letra casi está en el conjunto B. Y la última también es verdadera porque la letra T está en el conjunto C. Las dos últimas proposiciones están unidas con el operador lógico del condicional, lo que genera un verdadero. Por último, aplicamos la conjunción para obtener un valor de falso a toda la proposición compuesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo continuaremos con el concepto de predicado complemento de un conjunto y su cardinalidad. Hasta pronto.